Hola, Olguita. Hola, Carlucho. Quiero que empecemos con un poquito de meditación hoy y por eso puse esta música. Esta es una de las canciones que me llega mucho al corazón y, y quería que empezáramos para que nuestro espíritu se calme un poquito y para que nos pongamos como en esa tónica de poder escucharlo a Él, de poder escuchar todas las cosas lindas y maravillosas que Dios tiene para decirnos hoy. Les quería invitar, si ustedes, porque es lo que vamos a ver hoy es con Biblia, si de pronto tiene la Biblia, ya sea en el teléfono, muchas veces nosotros necesitamos de, la forma de aprender de cada uno es diferente y para algunos la forma de aprender es visual, para otros es simplemente escuchándola, pero a veces nos tenemos que encontrar y saber cuál es esa forma que más nos conviene. Entonces, si tienen la Biblia, aprovechen en este momentico y la van y la buscan o la pueden hacer en su teléfono o pueden apuntar los versículos y después leerlos. Depende de ustedes. Simplemente cerremos nuestros ojos en este momento y pidámosle a Dios que Él sea llevando este tiempo y que Él sea hablándonos a nuestro corazón. Que lo que vamos a hablar hoy nos llegue en esa comunicación profunda que solamente el estar en su presencia y tener esa llenura del Espíritu Santo, el saber que Él está ahí, nos va a dar esa certeza que Él nos ama y que Él siempre nos va a guiar. Esta canción se llama Lo harías otra vez. Y muchos de nosotros sabemos la letra, pero lo importante es saber que estemos en donde estemos, Él siempre lo va a hacer de nuevo. Él siempre nos va a dar esa prioridad que es tenernos y amarnos, porque eso fue una de las promesas que Él nos dio. Voy a ponerle ya silencio a esto para poder empezar. Ahora sí. ¿Qué pasó? Aquí estamos. Hola Olguita, hola Luz María, hola Carlucho. Y... ¿Ah? Bueno, Olguita es una amiguita de aquí de Ontario, Luz María y Carlucho son de Ontario, es de aquí de Toro, de Edmonton. Carlucho y Luz María son de Ontario. Bueno, habíamos visto en los temas anteriores, ¿sí? Que él es un cumplidor de promesas, ¿sí? Y que las promesas que él hace no es como las promesas que nosotros hacemos y que por eso es importante para nosotros no hacer promesas. Olguita, ¿estás hablando o ibas a hablar? No, no dije que, solo dije que Ah, bueno, si se te cortó un poquito la comunicación. Pero está bien.
Entonces habíamos estado hablando de eso, de que Él es un cumplidor de promesas. Y terminamos en esa parte diciendo de que, pues una de las cosas es que nosotros, tan siquiera que dediquemos esos 5 minutos para que podamos meditar en su palabra, para que podamos decir, ok, estos 5 minutos yo voy a empezar a hacer esa relación con Él. Y vamos a empezar ahorita una nueva serie que se llama el resto de las 167. ¿Qué significa el resto de las 167? La semana tiene 7 días. Y esos 7 días tienen 24 horas. Normalmente uno o va a la iglesia o hacemos este pequeño grupito y sería una hora. Supongamos que es una hora, ¿sí? Entonces, 24 por 7 son 168, menos esa hora, entonces, Luzma, no te oímos nada. No, yo no lo dije en voz alta. Bueno. Sí, entonces esa hora, esa es la hora que le dedicamos a Él. ¿Qué pasa con esas otras 167 horas de la semana? Y eso es lo que vamos a ver en esta serie. Y así es como se llama la serie. Esas otras 167 horas. Entonces lo que se trata es que empecemos a hacer diferentes formas de vida. Una de las cosas que en los últimos años yo he hecho es estudiar parte de psicología y de coaching, pero más que todo es para saber más de mí misma, y por eso también escribí la parte del libro que escribí, es para conocernos más y para saber más de qué es lo que estamos haciendo en nuestro tiempo, no solamente cómo nosotros estas 167 horas a veces las pasamos y se nos pasan como corriendo y no sabemos qué hicimos, o sea, la mayoría de las veces que trabajamos, que corremos al bus o que ya no corremos al bus, sino que corremos de el piso de arriba al piso de abajo porque ya no nos podemos mover, ¿sí? Pero al final del día uno dice, bueno, ¿y qué aprendí? ¿Qué hice esta semana? ¿Qué hice de diferente? ¿Qué aprendí de mí misma? ¿Qué aprendí de las cosas que aprendí en el pasado? Y es importante empezar con esa parte. A ver si ustedes se acuerdan. Esa primera Biblia que ustedes tuvieron, ¿dónde estará en este momento? O si la tienen, o si no la tienen, si quién se la dio, si la leyeron, no la leyeron, todo ese tipo de cosas. ¿Se acuerdan de algo de eso o no se acuerdan de nada de eso? Sí, yo sí me acuerdo. ¿Sí? ¿Quién te dio la Biblia, Olguita? Me la regaló una. Te la regaló, sí. Se te va el sonido un poquito. Bueno, yo me acuerdo que la primera Biblia que yo tuve fue en el colegio. Pero lo simpático de esas Biblias era que a uno le decían en el colegio que uno no podía, o al menos en mi escuela, en mi colegio le decían que uno no debería leer la Biblia, que porque los que leían la Biblia se enloquecían. Sí, eso era lo que nos decían a nosotros. Entonces, casi que el 90% del tiempo que uno escuchaba cualquier cosa que fuera de la palabra era lo que otra persona le dijera, lo que el padre leyera en la misa o cualquiera de esas otras cosas que le decía a uno la gente. Pero era como esa separación del conocimiento, ¿sí? Además, creo que en mi época, pues hace muchos años, la Biblia que uno podía usar era solamente la parte de lo que llamamos el Nuevo Testamento. Creo, tengo la idea. No, yo, No lo dejo. sí, no, ya, nosotros en el colegio sí teníamos la Biblia completa, la Biblia católica.
Tengo muchos años para saber eso. Ah, bueno. Pero la verdad, la Biblia real que yo recibí, que la tuve por mucho tiempo y que después la regalé en un momento de predicación, en un momento de una persona que realmente necesitaba mucho más, eh, fue esa Biblia que yo empecé a ponerle todos esos papelitos y de ahí para adelante no me ha pegado nunca la Biblia, sino que cada vez, las otras las tengo en la oficina, esta es una de las Biblias de mi hija, pero la traje para esos. De ese libro a veces de noche a veces nos da dificultad dormir, a veces nos da dificultad, pero ¿por qué no aprovechar ese tiempo y decir, hey, yo no estoy pudiendo dormir, ¿por qué no me pongo a leer ese poquito de esa Biblia y tener como ese libro de ahí? Y algunas de las Biblias que yo he dejado, que he regalado, yo digo dejado pues porque me he despegado de ella para dársela a alguien más. Una persona, alguna de ellas las di en Toronto a una persona que tenía cáncer. Y así las he ido pasando y me gusta mucho comprar Biblias para regalárselas a la gente. Ya en estos días es mucho más fácil y casi que manejo la Biblia mía es en el teléfono. Pero sí, esa es la historia de mi Biblia. Y mi siguiente pregunta es, ¿qué parte de esas Biblias o si ha habido momentos en las vidas de nosotros en que de pronto ese versículo, esa parte de la vida de la Biblia nos ayudó o esa parte de la Biblia nos hizo caer en cuenta de algo o esa parte de la Biblia nosotros podemos decir, es que esto es lo que realmente yo debo hacer? ¿Recuerdan algún momento en que vimos esa instrucción de la Biblia como realmente lo que es? Sí, a mí los salmos, sobre todo para cuando no podía dormir. Sí, hay unos salmos muy bonitos. Parte de lo que vamos a ver hoy están también en los salmos. Y vamos a ver parte de esa parte de lo que es la lectura y la meditación de la Biblia. Leer la palabra de Dios nos involucra en un proceso que puede cambiarnos lentamente, pero tenemos que hacerlo. Y era lo que les decía, es importante saber porque todos tenemos diferentes formas de aprender. Todos tenemos, y ahorita lo que tenemos es que hay muchas Biblias, por ejemplo, que son oídas, ¿sí? Entonces nos podemos acostar por la noche y oír un capítulo, un versículo, y de pronto si no escuchamos o no entendemos bien, pues entonces después ir y leer. Y hay muchas cosas. Yo tengo varios recursos que si están interesados yo les puedo dar el link. Pero es esa parte, es empezar a decir, ok, esta es una semillita y vamos a empezar a hacer como dicen, hay diferentes teorías, que si después de 20 días uno repite lo mismo, se convierte en una rutina, ¿sí? Pero está en nosotros, en que nosotros tengamos esa rutina. Es como, por ejemplo, este mismo grupo. Llevamos varias semanas después de que nosotros sabemos que los viernes a las 4:30 de la mañana, hora de la montaña, o 6:30 hora de Toronto. La mañana, ¿no? De la tarde! Estabas poniendo atención. Que a las 4:30 de la tarde, hora de la montaña, o que a las 6:30 hora de Toronto, vamos a estar aquí los viernes. Entonces uno ya dice, ok, ya este tiempo es el que vamos, y nos vamos enseñando que ese tiempo va a ser el tiempo que vamos a estar aprendiendo entre nosotros y que vamos a estar yendo un poquito más allá. Entonces, esa es la hora o la media hora o lo que queramos dedicarle de esa 167. Y como les decía, vamos a ver qué es lo que vamos a ver en el resto de las 167. Entonces, vamos a llevar aquí una hora o la media hora o los 45 minutos que nos queramos estar acá. Vamos a leer el Salmo 119, el versículo 100 dice:
y dice, qué profundas son tus riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Entonces, Salmo 119, ¿qué? Salmo 119, el versículo 105. Acuérdense que el Salmo 119 es el más largo de todos. Versículo 105. Se los vuelvo a leer. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Qué les dicen estos versículos? Porque es a veces complicado, era lo que decíamos. Muchas veces lo que nos decían a nosotros cuando estábamos creciendo era precisamente eso. O sea, si tú lees nada más esta segunda parte que dice, qué indescifrables son tus juicios e impenetrables tus caminos, entonces uno dice, no, ahí no se puede entrar. Pero si uno lo coge, que es desde el principio que dice, qué profundas son tus riquezas de sabiduría y del conocimiento de Dios. Es mediante el Espíritu Santo que nosotros podemos leer las Escrituras, ¿sí? Y pidiéndole a Él que Él sea el que nos vaya revelando sus palabras. ¿Qué nos enseña este versículo acerca de la claridad que podemos encontrar en la palabra de Dios y cómo podemos vivir esa vida, ¿sí? Habla de los juicios, porque muchas veces nosotros estamos muy prontos para decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer o cómo ellos deben de vivir la vida cristiana o cómo ellos deben de vivir esto, o cómo deben hacer esto y lo otro. Somos muy rápidos para uno decir, ok, a esta persona, ¿por qué no está haciendo esto? Y ahorita con todas las normas que tenemos, por ejemplo, que seguir, con todo esto del coronavirus y todo este tipo de cosas, se cumplen muchas de esas cosas porque uno no entiende por qué todo esto está pasando. Y muchas personas simplemente están haciendo lo que quieren. Es más, ahorita lo que se está introduciendo en Estados Unidos es que todas las iglesias se van a venir a reunir, ¿sí? Pero es más una cosa política que una cosa que vaya a ser de conveniencia, uno no sabe, ¿sí? Pero de acuerdo a todo lo que se ha estudiado, eso no tendría mucha sabiduría. Pero como va a ser iglesia, entonces dicen, es que si las iglesias, que son los que llevan la parte espiritual, empiezan a reunirse, entonces vamos a poder abrir todas las cosas. Pero son cosas que se van a venir abajo. ¿Por qué? Porque es que no sabemos mucho de esta cosa que no es conocida. Y de la única forma en que siguen conociendo es acerca de experimentar, de profundizar acerca de esta cosa tan palpable que es el coronavirus. Entonces, hay muchas veces que se habla de meditación, pero cuando hablamos de meditación, entonces nos encontramos solamente como esa parte de la espiritualidad o de la tranquilidad o del yoga. Pero cuando hablamos de meditación, no lo relacionamos tanto con la meditación en la palabra de Dios, ¿sí? Y esa profundidad que nosotros deberíamos tener, tan siquiera en ese versículo, por ejemplo, que yo mando todas las mañanas, que yo sé que mucha gente, muchos de ustedes lo leen, pero yo estoy segura que si lo leemos a las 6, 7 de la mañana, a la hora que lo reciban, a la hora que me levante, a la hora que lo reciban, yo estoy casi que segura que si tratamos de saber qué fue lo que dijo, o de acordarnos qué fue lo que dijo el versículo que mandamos ayer por la mañana, muchos de nosotros no nos vamos a acordar. ¿Por qué? Porque no lo hemos Profundizando. Sí, no meditamos en su palabra, sino que simplemente leemos y ya se nos olvida, no lo profundizamos. ¿Y qué es la meditación? Dice que la meditación no es solamente esa cambiar de la parte del yoga, de que nos va a dar tranquilidad y de que es enfocarnos en el yo, sino es enfocarnos realmente en eso, en su palabra, y empezar a ver qué ese versículo realmente está diciéndome a mí.
Porque nos podemos reunir aquí todo lo que queramos y listo y salir con toda la energía. Pero si Mónica, no le dedico ese tiempo y esa concentración a leer su palabra, a meditar en su palabra, va a ser como la pluma que se va yendo, ¿sí? Como decíamos el otro día, como dice en su palabra. Nosotros nos miremos a ese espejo, vemos, sí, eso es verdad, yo voy a hacer esto, pero después nos vamos y se nos olvida esa imagen de ese espejo que vimos. No sabemos quién es, no sabemos cómo es, y seguimos yendo por esas 167 horas del resto de nuestra semana sin saber qué es. Vamos a leer en Josué 1:18, hay varios versículos que vamos a leer ahora, por eso yo ya los tengo aquí. Pero les voy a dar tiempo que lo puedan ver ahí. Josué 1:8 y dice 1:8. 1:8, el versículo 8. 1:8, ajá. Dice, repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Y dice en el Salmo 63:6. ¿Qué versión de Biblia tienes tú ahí? La que saqué de aquí, esta fue la versión Dios habla hoy. ¿Vos tenés ahí cuál? La nueva, Reina Valera. Bueno, ¿y qué dice la Reina Valera? ¿Ah? ¿Qué dice la Reina Valera? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Te parece? Sí. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te voy a volver a leer. Este es más o menos lo mismo, solamente que esta es mucho más amigable. Por eso a veces cojo más esta versión. Porque dice, repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que ésta ordena. Y así todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Vos tenés? Todo, ¿verdad? Ahí dice todo, básicamente. Sí, sí. Y dice en el Salmo 63:6, por las noches yo acostado te recuerdo y pienso en ti. ¿Y tenés esa versión? Luzma. Pero ¿cuál es el Salmo 63:6. Salmo 63? 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Ok. Básicamente más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Listo. Y vamos ahora a leer Filipenses 4:8. Capítulo 4. Ahorita tomen. ¿Sorry? Todos. Ok. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Sí, les voy a leer esta otra versión. A mí este versículo es una cosa que uno debería tener siempre a la mano, sobre todo si uno tiene, por ejemplo, problemas de depresión, o si uno siente celos, o si uno siente que todo el mundo está en contra de uno. Te lo voy a leer en esta otra versión.
Dice, por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Sí, porque es que la mente, uno es lo que la mente lo lleva a uno a hacer. ¿Sí? Si nosotros empezamos a tener esta filosofía de vida, ¿sí? Nada más en lo que dice este versículo, dice pensar en todo lo bueno. ¿Para qué va a pensar en lo malo? No significa que uno crea en todo, y son dos cosas muy diferentes. Uno cree en Él y en su palabra y en lo que el Espíritu Santo a uno lo está llevando. ¿Qué nos enseña cada uno de estos últimos pasajes acerca de la meditación de la palabra de Dios como antídoto para vivir con éxito? ¿Sí? Leímos 3 versículos. El primero que fue José, que dice que repitamos todo lo que dice y meditemos en lo que dice su palabra de día y de noche. En lo que dice Salmos 63:6 dice que por las noches yo me he acostado, te recuerdo y te pienso en ti. Y este último nos dice que pensemos es en todo lo bueno, en todo lo que tiene buen nombre, en todo lo que es agradable, ¿sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a pasar en este momento a leer el Salmo 119 del 97 al 104. Y vamos a leerlo 2 veces. Primero vamos a leerlo toda esa parte y después nos vamos a parar porque vamos a identificar varias partes de ahí de ese salmo. Entonces es Salmo 119 del 97 al 104. ¿Ya los tienen? Bueno. Léelo tú entonces. Listo. Cuánto amo tu enseñanza. Todo el día medito en ello. Tus mandamientos son míos para siempre. Me han hecho más sabio que mis enemigos. Entiendo más que todos mis maestros, porque pienso mucho en tus mandatos. Entiendo más que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. He alejado mis pies de todo mal camino para cumplir tu palabra. No me he apartado de tus decretos, porque tú eres quien me enseña. Tu promesa es más dulce a mi paladar que la miel en mi boca. De tus preceptos he saciado entendimiento, por eso odio toda conducta falsa. Entonces, lo que vamos a hacer en ese momento es identificar varias cosas que se destacan en estos versículos como elementos centrales de la vida cristiana. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ibas a decir algo, Guita? Ok. Entonces empecemos, dice, cuánto amo tus enseñanzas, todo el día medito en ellas. Entonces es lo que hemos estado hablando. Meditar en la palabra de Dios. Esa es una de las partes de la vida cristiana para ser exitosos como cristianos. Segundo, habla de los mandamientos son míos. Tus mandamientos son míos para siempre. Y dice que se ha hecho más sabio que sus enemigos. Muchas veces nosotros luchamos batallas que nosotros no tenemos que luchar. ¿Sí? Por eso nos hacemos sabios o no nos hacemos sabios. Entiendo más que todos mis maestros, porque pienso mucho en tus mandatos. ¿Cómo vamos a saber los mandatos? ¿Cómo vamos a saber sus mandamientos? ¿Cómo vamos a ser entendidos si no leemos su palabra? Si no recibimos y sabemos, por ejemplo, que el Espíritu Santo está hablándonos a nosotros todo el tiempo. Entonces,
Sigue, entiendo más que los ancianos porque obedezco sus padres. He alejado mis pies de todo mal camino para cumplir tu palabra. Al tener esa verdad que es Él, nos podemos alejar del mal camino como cristianos. No me he apartado de tus decretos, porque tú eres quien me enseña. Ahora, estos salmos fueron escritos en el Antiguo Testamento, cuando no había, el Espíritu Santo se sentaba solo en algunos. Ahorita nosotros tenemos el Espíritu Santo todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, Él es el que nos va guiando si nosotros lo escuchamos, cuáles son esos caminos por los que podemos andar. Tu promesa es más dulce a mi paladar que la miel en mi boca. Y por último, de tus preceptos he sacado entendimiento. Por eso odio toda conducta falsa. Entonces es ese conocimiento. Uno puede reconocer las conductas falsas, pero no tiene por qué juzgarlas. ¿Por qué? Porque Él ama a todo el mundo, que es muchas de las cosas que en este momento pueden llegar a pasar. Uno de los libros que a mí más me gusta, hay dos libros que me llaman mucho la atención y que me han hablado realmente en la Biblia. Uno es el libro de Job y el otro es el libro de Santiago. El libro de Santiago describe cómo es una vida de fe genuina, confiando en su salvación. Santiago siempre deja claro que aquellos que confían en Él no se limitan a ser expertos en la ley o en la palabra, sino realmente en vivirla. ¿Sí? Porque nosotros podemos tener el título de los que más sabemos de la Biblia. ¿Sí? Y hay carreras en las cuales hay gente que sabe mucho de Biblia y se sabe la Biblia en español, en arameo, en griego, y podemos saber mucho, pero si no la vivimos, de nada nos sirve. Absolutamente de nada nos sirve. Entonces vamos a leer. Este va a ser la última partecita que vamos a leer. Es Santiago 1, el versículo 22. Y dice: pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se enseñaría engañando a ustedes mismos. ¿Qué dice tu versión, Luz María? Te pusiste en silencio. Sí, pero no la busqué para darte tiempo que la leyeras. Ah, ok. Santiago 1, 22. Creo que yo tengo la versión que ella tiene. ¿Así? Sí. ¿Quieres que lo lea? Sí, sí, dale. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Sí, la misma. Sí. Entonces dice, es eso, o sea, nos estamos engañando a nosotros mismos, y que era lo que decíamos, cuando por la mañana mandamos ese versículo y sí, qué tan lindo, pero por la noche ya no nos acordamos de lo que dijo ese versículo. Entonces es no solamente ser oidores, sino hacedores. Y es meditar, de la única forma que vamos a lograr eso, es meditando en esa palabra. Y si le podemos dar el tiempo de que no solamente que la meditemos, sino que estudiemos. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué es de pronto este versículo está en medio de esto y esto? Porque a veces no lo entendemos, ¿sí? Tomamos ese versículo como único, pero es concatenar muchas veces todos esos versículos y ver a ver qué más podemos hacer. El tiempo es de nosotros, ¿sí? Son 167. Ahora, en la iglesia están haciendo
¿cómo se llama esto? Como un plan de lectura, ¿sí? Que se llama 167. Son como 3 o 4 versículos y te dan como unas pautas. Son en inglés. Si quieren, el link se los puedo mandar, ¿sí? O podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es el versículo por lo menos, para que empecemos a meditar. Seguimos haciendo el versículo que les mando todos los días, ¿sí? Pero está en nosotros en eso, en realmente meditar y decir, ok, yo este versículo lo quiero llevar de aquí, de la lectura de 5 segundos, a de pronto empezar a decir, ok, yo me voy a dedicar voy a empezar a meditar en su palabra, voy a empezar a acordarme de ese versículo hasta que yo de pronto me lo aprenda. Porque es importante. Y creo que, no, eso lo leí en uno de las, del plan de lectura que está en la iglesia. Tanto con los María como Olga hemos visto la armadura de Dios, ¿sí? En esta semana, precisamente en esos planes, se estaba hablando de eso y volvió a leer. Porque es que la palabra es esa espada, ¿sí? Que puede matar las armas del enemigo. Y la fe, y nosotros no vamos a tener fe sin conocer a ese novio. Yo siempre lo he comparado, es como cuando nosotros conocimos al marido o al novio que tanto amamos. Sí, hay muchas culturas que simplemente se casan cuando ya se están conociendo, pero igual para amarse, para poder profundizar, vos tenés que tener tiempo con ese novio o con ese marido o con ese hijo o con el que sea para poderlo amar. De la misma forma es Él, es Dios. Si nosotros no tenemos ese tiempo y no tenemos esa meditación y ese deseo de conocer a Dios y saber qué es lo que dice su palabra, vamos a seguir con la misma relación. No es malo, no es bueno, pero nos estamos engañando, es a nosotros mismos. Que eso es lo importante, esa relación que uno tiene con Él. Es importante la comunidad y es importante que nosotros tengamos esta convivencia de tener los grupos, de poder decir, bueno, tenemos alguna relación, porque esa es la naturaleza como humanos, necesitamos estar sociables. Pero lo importante, por ejemplo, de los grupos pequeños es uno tener con quién poder hablar, ¿sí? Y poder decir, ok, esta es la persona con quien de pronto, si yo tengo un problema, me puede dar otra visión, ¿sí? O decir, yo creo que yo me estoy yendo mal por este lado, necesito una opinión que me ayude a oír mejor la voz de Dios. Si quieren, que les puedo compartir por texto el link del plan de lectura que tenemos. Por último, quiero dejarles con un pensamiento. Dice, todo el mundo piensa en cambiar la humanidad y nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Es mucho más fácil cambiar al resto del universo que cambiarnos a nosotros mismos. Eso es todo. Hoy quiero que si en sus oraciones oren por una amiguita mía que la acaban de operar del corazón, que la tengan en oraciones. Y bueno, porque toda esta nueva recuperación y que la gente sea consciente de que para mí el coronavirus ha enseñado mucho realmente de lo que es el vecino, lo que dice la Biblia acerca del vecino, quién es el neighbor, esa persona que yo no conozco, ¿sí? Pero que sufro por esa persona. Porque eso es este tiempo que ya estamos abriendo, que estamos yendo ya otra vez afuera, es mucho de que nosotros seamos conscientes que hay mucho desconocimiento todavía, aún los científicos tienen mucho desconocimiento de todo lo que puede ser este virus. Y que si vamos afuera, seamos conscientes de que nosotros podemos tener el virus, que nos tapemos la boca, ¿sí? Que nos pongamos los tapabocas, es simplemente no es para que nosotros no solamente nos enfermemos, porque nosotros podemos tener mucho antivirus y tenemos, bueno, unas vitaminas D y nos estamos tomando, nosotros no tenemos tanto ese problema, pero aquellas personas, cada uno de nosotros podemos portarlo y llevárselo a alguien que de pronto se vamos a hacer. Entonces es lo que para mí es realmente el concepto del vecino. Esa persona que yo no conozco le puede hacer un bien.
¿Tienen alguna oración especial o alguna cosa por la que quieren que oremos? Mónica, ¿te puedo hacer una pregunta? Una. Bueno, esto que dijiste de todo el mundo piensa en cambiar la humanidad, ¿qué más sería? Porque lo estoy anotando. Ok. Todo el mundo piensa en cambiar la humanidad y nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Eso es de Leo Ah, gracias. Tolstoy. Ajá, gracias. Listo. Eso era todo lo que tenía para hoy. Pues muchas gracias por Muy bien. tus recomendaciones. Gracias por enseñarnos que siguiendo la palabra de Dios podemos hacer, bueno, podemos estar bien con nosotros mismos. Sí. Bueno, que tengan una bonita tarde, una bonita noche, que disfruten y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Bueno, Feliz fin de chao. Muchas semana. gracias, Mónica. Bueno, Gracias. chao. Chao. Gracias y bonito fin de semana. Bueno, les mando el Chao. link.